Vamos a continuar nuestro estudio acerca de las 70 semanas y como hemos estado analizando en este tema de las 70 semanas la cuestión tiempo y también otros aspectos, ahora vamos a comenzar hablando con respecto al tiempo. Pero en esta oportunidad no me estoy refiriendo al periodo de tiempo de las 70 semanas, sino aclarar un concepto conforme lo practicaban los israelitas y también como lo practicaban las naciones que estaban alrededor de ellos, porque eh, para el tiempo en que Daniel eh, presenta la profecía de los 2300 días, y Daniel presenta el momento en que iba a comenzar el periodo de las 70 semanas, que estaban separadas de la de los 2300 días, o sea, la profecía de los 2300 días, dos partes. Una primera parte de 70 semanas dedicado al pueblo de Israel y el resto del tiempo que tiene que ver con la profecía de los 2300 años en sí, que terminó, y cuando esa profecía termina, la Biblia enseña que lo que iba a suceder era que el santuario sería purificado. En este momento, pues vamos a hablar de la manera en que los judíos hacían sus cómputos, cómo ellos medían el tiempo. Eh, y otras naciones lo hacían igual y otras lo hacían de una manera diferente. Ya hemos visto en temas anteriores que la forma de datar o de poner fecha a las cosas que sucedían eran cuando ponían la atención en un gran suceso que hubiera pasado como un gran terremoto o el periodo de vida de un personaje distinguido, el rey o una persona que se distinguía. Entonces se marcaba así el tiempo. El tiempo en que los israelitas hacían su cómputo, esa forma de datar sus hechos tiene el nombre de inclusivo. La palabra inclusivo es para aclarar la manera en que ellos fechaban las cosas que tenían. Por ejemplo, hablando de la forma inclusiva, aunque esta explicación la vamos a volver a dar cuando estemos estudiando o cuando comencemos a estudiar el libro de Daniel, desde ahora, como tiene que ver con este tema, aquí lo estamos señalando. Eh, para explicar es cuando vamos a tomar como ejemplo dos gobernantes. Un gobernante o un rey terminó, todo esto es hipotético, es solamente para explicar cómo funcionaba. Un rey, por ejemplo, eh, termina su mandato en el mes de septiembre. Ese rey gobernó la primera parte del mes de septiembre, pero cuando se hace el cómputo del tiempo en que ese rey reinó, lo ponen como que reinó el año completo, el año como ellos lo medían, completo, porque también había distintas maneras de y distintos meses con distintos tiempos, como se computaba y como se señalaban en aquellos tiempos. El pueblo de Israel tenía eh, sus meses, ya de esto hemos hablado en otros temas, por ejemplo, en nuestro tiempo, el día 1 de enero es el primer día del año. En el mes de los judíos no era así. Como usted ha explicado anteriormente,
no lo volveremos a explicar ahora y como que tenemos que volverlo a tratar después, pues dejamos la explicación esa para después, para repetirla después. Como que este rey reinaba hasta septiembre, vamos a suponer que reinó el primer día de septiembre. Muere el rey o deja de ser, por el motivo que sea, y comienza otro rey. Comienza a reinar el día 2 de septiembre o el mismo día de septiembre, según la hora en que el otro rey haya dejado de reinar. El rey que reinó hasta septiembre, hasta el momento que reinaba, en su cómputo decía que había reinado ese año completo. Pero el rey nuevo que venía a reinar le computaban el año entero también a ese rey nuevo, porque era inclusive. Lo que faltaba del año se lo incluían al rey que terminaba. Lo que había pasado del año, pero como que el que estaba reinando comenzaba en esta fecha, le incluían también todo el reinado. De esta manera, un mismo año parece doble, porque se lo ponen al rey que terminaba y también al rey que comenzaba. Pero poniendo la aclaración todavía para que la podamos entender mejor, más clara, supongamos que el primer rey, en vez de gobernar hasta septiembre, gobernó hasta diciembre, los días lo contaban a la puesta del sol. Vamos a suponer que el primer rey gobernó hasta, voy a poner la fecha de nuestro calendario para poderlo entender, explicar mejor y que se entienda mejor. Gobernó hasta, hasta diciembre 31, el sol supongamos que se ponía a las 7 de la tarde y el rey eh, está en su reinado hasta las 6 de la tarde, pues le aparece lógico todo el año, pero si hubiera reinado hasta el 1 de enero, hasta las 6 de la tarde, el resto del año también lo ponía como que lo había reinado. Ahora, el nuevo rey ejerce su función de nuevo rey el día 31 de diciembre, vamos a decir a las 6:30 de la tarde. Le quedaba 1 hora y media al día y por lo tanto al año. Pero como que había gobernado en ese año, le incluían todo el año a ese rey. Aparecía 2 veces ese año, gobernado por el rey primero que mencionamos y gobernado por el segundo rey. De esa manera nosotros aprendemos una cosa. Cuando queremos datar, poner las fechas del mundo, sacando en cuenta cómo reinaban los reyes de Israel, no nos da una fecha correcta por el año inclusivo. Aparece más de lo que está. También aclarando en la forma de reinar que hacen los israelitas, en ocasiones reinaba dos reyes. Reinaba el rey principal, se enferma, viene a gobernar el hijo de este rey y aparecen los dos gobernando al mismo tiempo. A esto se le llaman las corregencias. Las corregencias es porque tiene dos reyes. Está el principal y está el segundo, pero le computan el año a los dos que están reinando a la misma vez para poder poner en orden con respecto a la computación del tiempo, de acuerdo a los reyes de la Biblia, hay que tener en cuenta las corregencias que hubo y también los aspectos del año inclusivo, porque esto hay que restarlo para saber en qué época del año o en qué tiempo estuvo ese reinado. Voy a mencionar un tipo
de, de corregencia que en la Biblia se presenta. En este caso voy a mencionarle no de pueblo de Israel, sino de los babilónicos. Cuando Daniel estaba en Babilonia, que ya era mm, viejo, se dio el caso aquel que eh, el rey de Babilonia, el nombre se me está yendo de la mente, Belsasar, está haciendo una fiesta y trae los vasos del templo de Israel para beber en ellos, las concubinas, una fiesta orgiástica que ellos tenían, y se sale una mano, que se ve la mano sola escribiendo. Eso está registrado en el libro de Daniel, ya lo estudiaremos. Él era el rey, pero él le promete a Daniel o al que le pueda leer el significado de lo que se está diciendo, que fuera el tercero en el reino. El tercero era el rey, de esta manera. El padre de Belsasar era el rey verdadero, Nabonido, pero él era un hombre religioso y estaba en otro lugar. El hijo estaba reinando bajo la tutela de su padre, que está dedicado a las cuestiones religiosas. Por eso él le dice a Daniel, vas a ocupar el tercer lugar, o sea, el tercer lugar como gobernante, pero no el segundo. Por eso escogí esta forma de explicar. Con respecto a la computación ya no del año, quiero explicarles también lo que tiene que ver con la computación teniendo en cuenta al día. Un día de vida. Si una persona está haciendo algo en una hora del día y ya pasa a la otra hora y sigue haciendo lo mismo, en vez de ser un día, le ponen 2 días. Voy a explicarles esto o a tratar de explicarlo porque lo estoy explicando de esta manera, porque en el estudio que estamos haciendo de las 70 semanas debemos tener esta explicación para entender bien lo que la Biblia dice y entender lo que tiene que ver también, inclusive, con el mismo Jesús. Tenemos el caso de Jonás. Dios llama a Jonás, le da una encomienda, le dice Dios a Jonás que él debe ir a Nínive y predicarle que iban a ser destruidos. Pero Nínive era la capital de los asirios. Los asirios eran los que se llevaron preso al reino de Israel, a las 10 tribus. Fueron los reyes asirios que deportaron a los israelitas a esos lugares. Dios manda al profeta Jonás. Jonás no está de acuerdo en ir a proclamar el mensaje que Dios le estaba dando. Y tenía Jonás sus razones para hacerlo. No voy a explicar todo porque no es el caso aquí. Lo que nos trae es explicar lo que pasó con Jonás, sino explicarlo de la forma de contar el tiempo los judíos, con el año inclusive. En vez de ir Jonás a Nínive a predicar, él va al puerto, saca su pasaje en un barco que va a una dirección contraria a donde Dios lo había enviado. Si Nínive quedaba a la izquierda, entonces Jonás toma un barco que va a la derecha. Dios dice, ve a la izquierda, Jonás va a la derecha. Toma ese barco, pero de Dios no se puede esconder. Dios envía una tormenta, la tormenta azota el barco,
se ponen a buscar quién era el culpable, por qué esa tormenta de pronto había llegado. Y cuando llegan donde está Jonás, porque él se tira a dormir para no saber ni lo que estaba pasando, y lo despiertan, y él va y dice, bueno, el culpable soy yo por esta razón. Entonces el mismo Jonás dice, tírenme al agua, y la tormenta se les va a quitar, porque él sabía que él lo había producido por su desobediencia a Dios. Tiran a Jonás al agua, y la palabra dice que vino un gran pez. De paso, la Biblia no dice vino una ballena. La Biblia dice vino un gran pez. De todas maneras, ese pez era lo suficientemente grande como para tragarse a Jonás. El pez se tragó a Jonás, pero Jonás cayó dentro del vientre del pez a una hora, a una parte del día. Y ahí en el vientre del pez, Jonás ora, le pide a Dios. Dios escucha la respuesta de Jonás. El pez va por el mar y vomita a Jonás en la orilla del mar que corresponde para Nínive. Lo suelta cerca de Nínive para que Jonás vaya a hacer la predicación que Dios le mandó. ¿Cómo se computó el tiempo? La Biblia dice, 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez. Pero esos 3 días la Biblia no los destaca, no dice cuánto tiempo pasó de cada día. No lo señala si fue por la noche, si fue por el día. Pero de acuerdo con el cómputo, fueron 3 días. ¿Por qué fueron 3 días? Por la siguiente razón. Esto lo vamos a poner ahora suponiendo, solo es para explicar la forma de computar los israelitas el tiempo inclusive. Por eso estamos poniendo como que la Biblia no dice el horario, para explicarle, yo estoy poniendo ahora aquí algo que es supuesto. Supongamos que el día termina a las 6 de la tarde y lanzaron a Jonás a las 5 de la tarde. Como que los israelitas cuentan el tiempo, inclusive ese día que Jonás estuvo solamente una hora en el vientre del pez, le cuenta como un día. Ese fue el primer día. Se pasa 24 horas Jonás del otro día y ya lleva 2 días. Sigo suponiendo, cuando llega el tercer día, Jonás está una hora solamente del tercer día en el vientre del pez. Si vamos a sacar la cuenta del tiempo literal, Jonás estuvo 24 horas del día segundo, una hora del día primero y una hora del día tercero. De cuenta que estuvo 3 días en el vientre del pez, porque cuenta el tiempo inclusive. Pero la Biblia no dice cuántas horas estuvo Jonás en el vientre del pez. Dice que fueron 3 días, pero eso lo dice por la forma de contar los judíos. Y como que ellos tenían esa forma de contar, pues está correcto. Y por eso la Biblia lo dice así, porque así era en aquel tiempo y así se computaba también. Como que usamos el caso de Jonás, ahora debemos ir con el caso de Jesús, porque Jesús dijo que la señal iba a ser la señal de Jonás, que estaría 3 días Jesús en el sepulcro, que estaría muerto. Lo matarían y al tercer día resucitaría.
como que Jesús iba a resucitar al tercer día, entonces algunos sacan una cuenta y no sé por qué razón dicen que Jesús lo crucifican un viernes, perdón, un miércoles. La Biblia dice que Jesús fue crucificado el día de preparación, que es un viernes. Los que tienen esta opinión dicen que Jesús lo crucifican un miércoles, pero Jesús estuvo 3 días, no estuvo más de 3 días. Vamos a sacar la cuenta de los 3 días poniendo que Jesús lo crucificaron un miércoles y vamos a olvidarnos del tiempo inclusivo. En este caso, lo olvidamos del tiempo inclusivo porque que ponen este día para que Jesús lo hayan crucificado en ese día, no tienen el apoyo bíblico, pero no le vamos a poner el tiempo inclusive, porque si no es peor todavía para los que tienen esta idea. Vamos a suponer, Jesús lo crucifican un miércoles a las 9 de la mañana. Así dice la Biblia, que fue a las 9 de la mañana. Pasa el tiempo con todo el tiempo oscuro que hubo y la hora en que muere Jesús, a la hora del sacrificio, lo llevan a enterrar. Ese es el miércoles, un día. El jueves, 2 días. El viernes, 3 días. El sábado, 4 días. Y el domingo, 5 días. Vamos a quitar el domingo porque lo que es inclusive, pero no se puede quitar porque la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Por lo tanto, resucitó un domingo. Si lo crucificaron un viernes, no fueron 3 días, de ninguna manera de contar. Miércoles 1, jueves 2, viernes 3, sábado 4 y Jesús resucita el domingo. Aunque no se le contara el domingo porque resucitó bien temprano, aunque no se le contara el domingo, son 4 días. Jesús hubiera sido mentiroso, no se cumplía lo de Jonás. Así que no hay ningún apoyo bíblico para que Jesús lo hayan crucificado un miércoles. Y no hay confusión de que sea un sábado ceremonial, porque el día de preparación es el viernes. Así la Biblia lo señala. Y el primer día de la semana es el domingo. Así la Biblia lo señala. Ahora, poniendo el mismo cómputo israelita, la misma forma de contar el tiempo, tenemos que Jesús lo crucifican el viernes. Pero el viernes no comenzaba como hoy por la mañana. La forma de computar los días en su forma de hacer, en la misma Biblia dice que el sábado se guardaría de tarde a tarde, o sea, de puesta de sol a puesta de sol. Primero la noche, primero la tarde y después el día. A Jesús, cuando lo cogieron preso y los llevaron los del Sanedrín, cuando Judas traiciona a Jesús, lo agarraron preso el jueves por la noche, después de la puesta de sol. Ya eso equivalía a viernes por la mañana. Cuando Jesús lo prende en el Getsemaní, él habló que era la hora de las tinieblas, porque Jesús quedó en potestad de los que lo toman preso. Judas, que lo habían traicionado, pensó que Jesús se iba a liberar y lo traiciona y por eso se arrepiente. No voy a ahondar aquí eh, recordando este evento
porque lo que me interesa es la marca del tiempo que estamos señalando, pero Jesús estuvo en el poder de los hombres que estaban en contra de él, los dirigentes que los rechazaron, la turba que estaba en contra de Jesús y que era Satanás el que lo dominaba. Por lo tanto, Jesús estuvo expuesto al dominio de Satanás que controlaba a los hombres que estaban en contra de Jesús. Desde el jueves por la noche, ahí lo azotaron, ahí fue cuando Pedro negó a Jesús, ahí lo escupieron, ahí pasó Jesús ese tiempo por la noche. Bien tempranito por la mañana lo llevan ante Pilato buscando que lo ordenen la crucifixión. Finalmente Pilato ordena la crucifixión. Le crucifica por la mañana a la hora del sacrificio que representaba a Cristo como Cordero de Dios que venía a salvar a la humanidad. Cristo muere bien temprano para asegurarse que estaba muerto, porque José le pide a Pilato que le dé el cuerpo. José de Arimatea le pide el cuerpo, se sorprende y van a ver si está muerto de verdad, van a verificar y el guardia da el lanzazo que le atraviesa el corazón y el corazón de Jesús brota agua y sangre. No estamos hablando ahora de este tema, estamos hablando solo del tiempo. Así que Jesús muere el viernes. Lo entierran antes que el sol se ponga. Está enterrado y cuando a él lo entierran, los líderes religiosos le dicen a Pilato que ponga la guardia romana y ponga el sello romano para asegurar que no vengan los discípulos y se roben el cuerpo. No fuera a decir que había resucitado como él lo había señalado. Manda a la guardia, se pone el sello romano. Las mujeres que habían ido a ver dónde enterraban a Jesús, en el sepulcro que no se había usado, que no había nadie muerto allí, por lo tanto era un sepulcro que no tenía corrupción, porque nadie había muerto allí, como que Jesús no tenía corrupción, porque él era de naturaleza santa y él no vería corrupción. A Jesús lo entierran en el sepulcro de José. Un domingo, al amanecer, en los primeros momentos del domingo, Jesús resucita y conocemos ya toda la historia de la resurrección de Jesús. Ahora vamos a contar los días que estuvo Jesús muerto. El viernes un día, el sábado un día, como los judíos cuentan el tiempo inclusive, el domingo 3 días. Si lo queremos contar de otra manera y decimos qué tiempo Jesús estuvo en el sepulcro, estuvo muerto el viernes, estuvo muerto el sábado y estuvo muerto el domingo. ¿Cuánto va de lunes a domingo? De viernes a domingo, viernes, sábado y domingo. Aunque sea en la forma inclusiva, pero Jesús habló de la señal de Jonás y así contaban los judíos. Así que no hay ningún apoyo bíblico y en este aspecto de las 70 semanas hablamos de esto porque fue de lo que pasó allí con Jesús. No hay ningún apoyo bíblico para decir que Jesús fue crucificado un miércoles. Es una violentación bíblica decir que Jesús fue crucificado un miércoles. Fue crucificado el viernes
se cumplió de acuerdo a la forma de computar los judíos los 3 días, y Jesús habló de los 3 días, y en los 3 días resucitó. Y cuando decía destruye este templo y en 3 días se reedificará, estaba hablando de él que iba a dar su vida, iba a ser destruido por el Espíritu Santo, iba a dar su vida por los israelitas, pero ese templo al tercer día estaba vivo, estaba resucitado. Su sacrificio había sido acepto, había sido correcto, había vencido a Satanás, logró la victoria sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte, y esa victoria nos la da a nosotros. Si quiere el diablo que las personas entiendan más lo que la Biblia dice, y estamos diciendo aquí esto cómo fue como testimonio de lo que la Biblia dice y de acuerdo a lo que es la verdad, la palabra de Dios. En las 70 semanas se corrobora lo que Dios estableció en su palabra. Por eso se dio el caso de Jonás, se ejemplifica con el caso de Jesús, y Él es nuestro Salvador, de acuerdo a lo que la Biblia dice en su palabra. Este tema lo llegamos hasta aquí y continuamos en nuestro estudio de las 70 semanas. Compártelo y nos vemos en nuestra próxima grabación.